Buenas tardes, buenos días. Reciban ustedes un saludo de las organizaciones convocantes a este encuentro, la Plataforma Internacional contra la Impunidad, el Bank Information Center como parte de la Coalición para los Derechos en Desarrollo, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Guatemala, UDEFEGUA, y la Oficina de Protección Internacional para Mesoamérica. En esta sesión de 45 minutos se discutirán avances y desafíos en materia del cuidado del agua, que es un bien de la humanidad, algunas tendencias comunes que afectan a grupos en condición de vulnerabilidad con respecto del derecho humano al agua, el rol e impacto sobre recursos hídricos de inversiones de instituciones financieras internacionales, y también sostendremos un intercambio para explorar oportunidades regionales basadas en principios de derechos humanos, incluyendo la sostenibilidad, la responsabilidad, la transparencia y los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia. Según cifras del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos del año pasado, el uso global del agua se ha multiplicado por 6 en los últimos 100 años y sigue aumentando a un ritmo constante. En Guatemala, el acceso al agua potable es un derecho que apenas se cumple para una quinta parte de la población total del país. Personas defensoras del agua y el medio ambiente en todo el continente han sido asesinadas por reclamar el deber de protección de sus estados. La mayoría de esos casos quedan impunes. En Honduras, 5 años después del asesinato de la defensora Berta Cáceres, defensora del agua y del ambiente, la justicia sigue avanzando a ritmo lento. Una nueva injusticia es esta contra la familia de Berta y su organización indígena Lenca El Copín. El más reciente informe de Global Witness, llamado Última Línea de Defensa, muestra cómo la explotación irresponsable y la codicia que impulsan la crisis climática se valen del uso de la violencia contra las personas defensoras de la tierra y los bienes comunes. Según ese informe, 227 personas defensoras fueron asesinadas en el mundo, 165 de ellas en América Latina solo el año pasado. Colombia y México son los países con más personas defensoras de la tierra, el agua y otros bienes comunes asesinadas. La mayoría de ellas, a lo largo del continente, son parte de comunidades indígenas, afrodescendientes y, en general, personas de comunidades que se dedican a la agricultura a pequeña escala. El informe señala también que defensores y defensoras sufrieron toda una serie de ataques diversos como detenciones, campañas de difamación, amenazas, acoso, hostigamiento, violencia sexual y demandas judiciales. La mayoría de los movimientos de defensa del agua y otros bienes comunes se están oponiendo a proyectos de inversión y actividades de empresas que se han impuesto en sus territorios sin la debida diligencia en materia de derechos humanos, sobre todo sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos que viven de esas fuentes de agua. De ahí que en este intercambio esperamos surjan elementos claves para un diálogo efectivo por el derecho humano al agua en contextos de inversiones. Será una oportunidad para escuchar cómo están viviendo esta realidad las comunidades, cuál es el papel que podrían jugar instituciones financieras internacionales y bancos de desarrollo, el papel de los estados con respecto de las empresas y la oportunidad que se ha abierto para la región con el Acuerdo de Escazú. En esa línea, vamos a iniciar con una presentación desde la experiencia del Bank Information Center y la Coalición de Derechos en Desarrollo a cargo de Carolina Juaneda. Carolina es coordinadora regional para América Latina del Bank Information Center. Bienvenida, Carolina. Me da mucho gusto encontrarte. Cuéntame, Carolina, ¿cómo valoran en el Bank Information Center desde una visión más macro el problema del financiamiento de proyectos en comunidades de pueblos indígenas y otras comunidades rurales por parte de instituciones financieras internacionales de desarrollo? ¿Qué recomendaciones tienen para los bancos a fin de asegurar que sus actuaciones se mantengan bajo el principio de acción sin daño? ¿Hay casos que podrías mencionar? ¿Se podría hablar de patrones? Adelante, Carolina, por favor. Bueno, muchas gracias, Anabela. Voy a tratar de ir respondiendo las preguntas por ahí, no tan en orden, pero si se me va pasando alguna, me volves. A ver, yo quiero resaltar lo siguiente.
hay una situación donde hay instituciones financieras internacionales y en particular los brazos, si hablamos, perdón, en particular de bancos multilaterales de desarrollo, los brazos que financian al sector privado de los bancos multilaterales de desarrollo tienden a financiar empresas privadas, ¿sí? Y nosotros hemos visto a través de nuestra experiencia y trabajando con socios en los distintos territorios de la región, ¿sí? Varios proyectos financiados por la IFC, que es el brazo privado del Banco Mundial, y financiados por el BID Invest, que es el brazo que presta al sector privado dentro del grupo BID, ¿sí? Proyectos de hidroeléctricas, ¿sí? En la región. Hay ejemplos bien concretos, proyectos hidroeléctricos, pero no es solamente que financiaron los proyectos hidroeléctricos, sino que estos proyectos hidroeléctricos, todos los que voy a mencionar ahora, tenían patrones o características comunes, ¿sí? Relacionados a, bueno, la falta de licencia social para operar, relacionado a daños concretos al medio ambiente y en particular al agua, que ya voy a describir más en detalles. Para dar el ejemplo, entonces, uno es en Chile, el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, financiado por el BID Invest, otro en Colombia, el proyecto Ituango, financiado también por el BID Invest, proyecto hidroeléctrico, Guatemala, 2 proyectos hidroeléctricos, San Mateo y San Andrés, en la zona de la microrregión de Isquisís. Ahora el BID Invest recientemente acaba de aprobar otro proyecto en noviembre en Honduras, en Gilamito, para financiar otro proyecto hidroeléctrico. Ni hablar de otros 2 proyectos que fueron también financiados por la IFC en Guatemala, uno es Canbalam en Santa Cruz, Varillas, y otro es Santa Rita en Corbán. Esos fueron en 2011 y 2012, esos son más viejos con respecto a los que está financiando el BID Invest actualmente, pero no dejan de ser relevantes también en términos de la violación de derechos que han generado. Y con esto me atrevo a decir que en todos estos casos que mencioné estamos viendo o se han corroborado suma de daños, impactos ambientales y sociales, así como violaciones de derechos humanos que se relacionan directamente con el incumplimiento, en este caso, de las normas de desempeño de los bancos, que son esos sistemas de salvaguardas que tienen los bancos. Y obviamente la falta de correcta supervisión por parte de los bancos y seguimiento a las empresas privadas, ¿sí? En la implementación de estas normas de desempeño. Ni hablar, digamos, que en los territorios también incumplimientos graves por parte de las empresas con respecto a estas normas de desempeño. Lo que hemos visto, así bien concreto, fueron en casi todos los proyectos violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, falta de acceso a la información, a la consulta y consentimiento previo e informado, ruptura del tejido social y aumento de la conflictividad social en los territorios donde se quieren llevar a cabo esos proyectos, seguridad, digamos, falta, amenazas y represalias contra las comunidades, en particular aquellas que se pronuncian en contra del proyecto, pero no necesariamente, digamos, muchas también comunidades que han preguntado o realizado preguntas alrededor de los proyectos también han sido, digamos, hostigadas sin necesariamente oponerse. También se ha corroborado daños diferenciados en mujeres, riesgos e impactos ambientales altísimos, ni hablar en lo que nos respecta en este panel, que es el tema del agua, digamos, vacíos en información, digamos, con respecto sobre cómo estos proyectos hidroeléctricos iban a afectar los flujos de agua, la contaminación, deficiencias en la preparación de los sistemas de gestión y seguimiento ambiental, ni hablar impactos en biodiversidad, y en los servicios ecosistémicos. En muchos casos también se ha visto compra fraudulenta de tierras, etcétera. Bueno, toda una serie de violaciones a derechos humanos e incumplimientos de las salvaguardas sociales y ambientales de los bancos. Entonces,
De alguna manera, lo que yo quiero traer a este debate o a este panel son algunas, no sé si respuestas, pero más preguntas. Decir, miren, esto es un patrón, esto es lo que estamos viendo hoy día, esto está sucediendo, y lo que por lo menos vemos nosotros en nuestras experiencias es que los bancos multilaterales de desarrollo no están aprendiendo, incorporando lecciones de proyectos malos, ¿sí? Para mejorar los proyectos futuros. O sea, acá yo ya mencioné varios proyectos que fueron proyectos hidroeléctricos que iniciaron con oposición de las comunidades afectadas, sin licencia social, y recientemente el BID vuelve a apoyar otro proyecto hidroeléctrico en Honduras con total oposición de las comunidades afectadas. Y digo, sí, uno se mira para atrás y hay muchos proyectos de los que podrían haber aprendido lecciones y no han aprendido. Otra cosa que los supuestos beneficiarios de los proyectos, ¿quiénes son los supuestos beneficiarios de estos proyectos? ¿Han recibido beneficios o han sido dañados por los proyectos? A la luz de lo que acabo de contar, se ve que han recibido, digamos, los supuestos beneficiarios han sido terriblemente dañados por estos proyectos. Después otra cosa que se ve también es como el gran problema en todos los proyectos, falta de involucramiento y participación efectiva de las comunidades que van a ser afectadas desde el inicio y a lo largo de todo el ciclo del proyecto. Ese también es un tema importante. Y otra cosa que también quiero traer acá es, frente al desastre ambiental y social generado por estos proyectos hidroeléctricos analizados, quiero plantear, ¿no es el momento de pensar un modelo alternativo de soberanía energética, pensado ya desde las bases y desde y para las comunidades? Y esto también nos debería servir de lección a los bancos para empezar a pensar en otro tipo de inversiones con respecto al sector energético y para hacer un uso más sustentable del agua. Y acá me callo. Muchas gracias, Carolina. No, es súper interesante y de hecho vamos a tener un espacio para conversar con otras personas de la mesa sobre este asunto. Creo que has puesto unos puntos muy fundamentales para lo que viene después, porque vamos a dar espacio ahora a María Bautista. María Bautista es defensora de derechos humanos, defensora del agua de la microrregión de Ixquisís en San Mateo Ixtatán. San Mateo Ixtatán queda en Huehuetenango, en Guatemala. María, ¿cómo le ha afectado a las mujeres de la microrregión de Ixquisís? Si pudieras, por favor, acompañarnos y así podemos conversar. ¿Cómo les ha afectado la implementación de un proyecto hidroeléctrico en su comunidad? Entiendo que este proyecto hidroeléctrico no fue previamente consultado, no tenía el consentimiento, la aceptación de la comunidad y, sin embargo, se empezó a construir ahí. ¿Qué impactos se han vivido a raíz de eso en la microrregión? Y ustedes han puesto quejas, ¿qué respuestas han recibido a sus quejas? Por favor, María, bienvenida, adelante, cuéntanos sobre tu experiencia. Tienes 5 minutos ahora y luego tendremos otra ronda para seguir conversando. Bueno, buen día a cada uno de ustedes. Para mí, pues, es un gusto poder compartir con ustedes. Gracias por el espacio que me brindan. Pues, bueno, ya usted lo mencionó, soy defensora de derechos humanos, también de nuestros recursos naturales del territorio de Ixquiquís. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, estamos escuchando muy bien, María. Gracias. Gracias. Pues a nosotros, sí, realmente, pues, defendemos los recursos naturales, especialmente el agua, los ríos, porque para nosotros en nuestras comunidades el agua es la vida, porque podemos tener de todo, pero sin el agua no podemos vivir. Entonces, por eso mismo es que nosotras defendemos este recurso y bueno, pues por supuesto nuestro territorio. Es por eso que nosotros resistimos a estos proyectos hidroeléctricos. No solo es que no hayan consultado con las comunidades, con el pueblo, sino que nosotros rechazamos totalmente la construcción de estos proyectos porque tenemos muy en cuenta, estamos conscientes de las consecuencias y los impactos que estos proyectos provocan en nuestro territorio.
¿En qué nos ha afectado a nosotras como mujeres? Nos ha afectado económicamente la presencia de estas empresas en el territorio. ¿Cómo? Porque siempre han habido el río para nosotros, ha sido pues como un lugar donde se puede conseguir peces o camarones, jutes, y con esto pues se junta y se vende para poder cubrir otras necesidades. Por ejemplo, vendemos estos productos y compramos lo que es jabón, azúcar o algunos otros artículos de consumo que nosotras necesitamos. En esto me refiero a lo económico, también me refiero también que tanto en la contaminación, que estas empresas pues lavan sus máquinas en el río, tienen sus letrinas sentadas en el río. Entonces esta es bastante contaminación para nosotros. El río para nosotros es muy importante porque cuando es el tiempo de verano, pues toda la gente, los niños, las mujeres, vamos a lavar ahí al río y entonces para nosotros pues eso es muy importante. Entonces también puedo decirles que como mujeres también afecta nuestra convivencia social. Cuando digo esto me refiero a que antes de que llegara la empresa, nosotras como mujeres nos reunimos en el río, como pueden observar en estas imágenes, estas fotos, pues es que uno pues se reúne ahí para platicar o contarse sus penas, sus necesidades, pero es algo que realmente la empresa ha venido a afectar en esto porque ya no se dan estas convivencias que se daban, porque como han tenido a la policía y el ejército, entonces estas instituciones lo que hacen es intimidar nuestras actividades que realizamos como mujeres en el campo, en nuestras casas, en nuestras comunidades. Entonces, realmente, pues, lo que la empresa ha hecho, pues, es un desastre total en nuestra comunidad. Nosotros no vemos el desarrollo. Seguramente será desarrollo para las grandes empresas, pero para nosotros que vivimos en el territorio, es una lástima que cada vez ellos vulneran nuestros derechos como humanos, como personas. Entonces, para nosotros, pues, el agua no solo es ser importante, también para nosotros el agua es un recurso muy sagrado por nuestros ancestros, que ellos pues también se tiene lo que es un dios del agua. Por lo tanto, es que este recurso pues merece bastante respeto y no merece pues ser destruido. A veces dicen las autoridades que el agua es un recurso del Estado, dicen ellos, pero ¿cómo? Si el recurso está en nuestras comunidades, el recurso es nuestra vida, es nuestro diario vivir. Entonces, para nosotras realmente pues es una lástima y como digo, pues nosotras como mujeres siempre luchamos para defender este recurso y pues todo lo que tenemos en nuestro territorio. Nosotros sabemos que son los recursos del 100% natural que nos están destruyendo. Entonces, por eso es que nosotras defendemos este recurso. No sé si estamos bien ahí con el tiempo. Muchísimas gracias, María. Perfecta con el tiempo, como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mientras tú conversabas, pudimos observar algunas fotos, tanto del río en su estado natural, como de la comunidad que se organizó para defenderlo, y también pudimos ver parte de la construcción que la empresa ha dejado, entiendo yo, un cuarto de máquinas al lado del río. Ya habrá tiempo para que sigamos conversando sobre estos asuntos que has expuesto. Ahora vamos a pasar a escuchar a otras personas que nos acompañan en esta mesa virtual. Y es que a 10 años de la adopción unánime de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que fue en junio de 2011, quisiera que nos traslademos a conversar sobre el papel de los estados regulando las actuaciones de las empresas. Y entonces escucharemos a continuación a Yanira Cortés. Yanira Cortés es ex procuradora adjunta para Medio Ambiente de la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador.
con 15 años de trabajo en esa institución. Ahora es consultora independiente para asuntos ambientales. Yanira, nos da mucho gusto que puedas acompañarnos. Por favor, pasa adelante al set. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Quisiéramos que nos cuentes sobre la base de ejemplos concretos y desde tu experiencia, ¿qué pueden hacer los estados para cumplir con su deber de protección frente a las actividades de empresas que amenazan el agua y por consiguiente la vida de las comunidades en Centroamérica? ¿De qué manera pueden asegurar los estados que las empresas cumplan con su responsabilidad de actuar con la debida diligencia en materia de derechos humanos? ¿Y quién debe responder en caso de incumplimiento de las empresas? Seguramente nos puedes contar bastante a partir de tu experiencia defendiendo el ambiente desde la Procuraduría en El Salvador. Adelante, Yanira, por favor. Buenos días a todos y a todas. Gracias, Anabela, por la invitación. Para mí es un placer compartir y deseando que todos y todas estén bien. Bueno, Anabela, yo quizás me quisiera centrar primero en compartirles algunos datos para luego poder centrarme en tu pregunta. El Salvador, como tú sabes, es un país con alta depredación y con mucha contaminación. Datos oficiales dan cuenta de que el problema del agua es un problema latente. El 98% de nuestros ríos está contaminado. Entonces eso da una perspectiva de cómo estamos. Bueno, en el tema de las obligaciones del Estado, yo diría de que El Salvador a través del tiempo ha sido un país que sus organizaciones sociales han entendido que la defensa del medio ambiente tiene una relación muy integral y muy directa con la vida. Y esto llevó pues que sean las mismas organizaciones que pidieran al Estado salvadoreño de que uno de los deberes principales, como es el de informar y el de consultar, fueran el hilo conductor de los proyectos. Y esto se despierta precisamente con la introducción de proyectos mineros cuando se inicia en la década, en la década pasada, en donde vimos esa amenaza, y es entonces cuando las organizaciones de la sociedad civil entienden de que la falta de información, porque en los proyectos mineros hubo una falta de información, era crucial, y por lo tanto lo que pidieron, lo que hizo las organizaciones de la sociedad civil en ausencia de esta obligación del Estado fue buscar su propia información. A partir de sus propios datos, contrastar con los estudios de impacto ambiental que había presentado la empresa, y que estos datos no eran verídicos, estos datos no eran sostenibles, y eso fue lo que hizo de que en El Salvador la lucha en contra de los proyectos mineros fuera fuerte. Como ustedes saben, somos el primer país que en el 2017 prohíbe la minería metálica en todas sus formas, pero esto no fue una concesión graciosa del Estado, sino que fue esta lucha. Y repito, creo que en la lucha en contra de los proyectos mineros es donde queda más claro cómo el Estado no cumplió con su labor de control, ¿verdad? Al no informar, al no asegurar la participación de las personas, pero también al no activar la justicia ambiental, en virtud que atrás de esta ley de prohibición hay una serie de muertes de defensores y defensoras ambientales. Y precisamente fue en la localidad en donde las poblaciones entendieron que su agua estaba en riesgo, en que los datos que presentaba la empresa no eran verídicos y que el control del Estado no estaba funcionando. Entonces, fue en este momento cuando las organizaciones se aglutinan y las organizaciones piden esa presencia más directa del Estado y piden esa justicia ambiental que nunca llegó. Debe decir de que el Estado ha fallado en el deber de investigar estos hechos, y también entender de que esto ha permitido de que la impunidad ambiental aún subsista, aún esté presente, y que esos controles que el Estado en un momento determinado no activó en el momento adecuado, desencadenó una serie de hechos que las poblaciones entienden que fue por esa falta de accionar del Estado, omisión en las investigaciones y esconder información, la cual, como dije al inicio, fue creada, fue buscada
por las mismas organizaciones, especialmente fueron mujeres las que participaron en todo esto, en todos estos procesos. Intervención tan clara y tan bien ubicada en el tiempo, sobre todo porque nos dejas varios asuntos muy claramente expuestos, ¿verdad? Es interesante cómo se viene dejando la carga de la prueba en las comunidades que defienden el agua y los bienes naturales. Y el otro mensaje que yo recupero de todo esto que nos has compartido es que en tanto persista la impunidad ambiental, no habrá garantías de no repetición de hechos similares en todo el continente. Siguiendo con la línea de la responsabilidad de los estados, quisiera presentar ahora a Carlos de Miguel, de la CEPAL, quien desde esa institución está a cargo de la implementación y seguimiento del Acuerdo de Escazú. Entonces, Carlos, por favor, te invito a que pases aquí adelante con nosotras para poder continuar la conversación. Bienvenido, Carlos. Cuéntanos, ¿cómo podría en situaciones como estas que hemos escuchado de parte de Yanira o lo que nos contaba al inicio María Bautista o los ejemplos que mencionó Carolina Juaneda, cómo se podrían esas situaciones contribuir desde el Acuerdo de Escazú para la prevención de esos hechos? Desde la perspectiva del acuerdo, ¿qué compromisos deberían ser ineludibles para los estados en sus regulaciones a empresas cuyas actividades se basan en el uso de recursos hídricos? Y como yo quiero pedir muchas cosas y tal vez no todo vas a poder exponer en 5 minutos, pero ¿sobre qué pilares debería basarse una nueva cultura que favorezca la protección de los bienes naturales y del agua en el continente? Por favor, adelante, Carlos. Muchas gracias a Anabela, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Es un placer para nosotros dialogar hoy con ustedes en este importante evento. Lo primero que hay que mencionar es, yo creo, la situación ambiental con unas tendencias que son bastante complejas desde un punto de vista del agua. Como ustedes saben, el derecho humano al agua está ya garantizado por una resolución de la Asamblea General y es parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero si uno ve todavía la necesidad de acceso al agua potable, a saneamiento y las tendencias de disponibilidad de agua, estamos en una situación compleja y eso es lo que nos va a llevar probablemente, sobre todo si se plasman las peores proyecciones de cambio climático, a que los tradicionales conflictos que actualmente tenemos por el uso del agua se vean exacerbados. El Acuerdo de Escazú es una herramienta, de hecho, es un tratado internacional, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, que se centra en 4 elementos. La garantía del derecho al acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Y además es el primer tratado internacional que contiene disposiciones específicas para la protección de los defensores de derechos humanos en materia ambiental. ¿Y por qué la importancia del Acuerdo de Escazú? El Acuerdo de Escazú es un camino institucionalizado e institucional para rediseñar nuestras relaciones, fomentar que todos los actores se comprometan con el desarrollo sostenible y reforzar la cooperación horizontal y vertical. Entonces, ahí, focalizándonos en los 3 pilares de acceso a la información, por ejemplo, lo que se busca es precisamente que las decisiones se basen en evidencia, que haya mayor transparencia. Y la participación pública lo que busca es precisamente que haya mayor confianza en esas decisiones, esa confianza que se ha mencionado previamente y que haya una cultura de diálogo. Esa cultura de diálogo y confianza en las decisiones son elementos centrales para construir consensos y políticas de mediano o largo plazo y para que las decisiones de política pública se mantengan en el tiempo. Pero además es fundamental esa participación para lograr la cohesión social y prevenir conflictos socioambientales. Y finalmente el acceso a la justicia, que es el otro pilar, es un elemento esencial para dar seguridad jurídica a todos los actores, que haya rendición de cuentas y fortalecer, por supuesto, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho y el desempeño ambiental, un buen Estado de Derecho y un buen desempeño ambiental están correlacionados. Por supuesto, el acceso a la justicia es esencial
para proteger a los defensores de derechos humanos en materia ambiental. Ya se ha mencionado antes, uno de los elementos esenciales es acabar con la impunidad. Sí quisiera hacer notar que precisamente en la pandemia del COVID no ha hecho sino empeorar muchas de las situaciones. Mencionabas tú originalmente el informe del Global Witness sobre la situación de los defensores ambientales. Bueno, de los asesinatos que hay en el planeta, efectivamente, de 2/3 que ocurrían en América Latina hemos pasado en el 2020 a 3/4, y los indicadores de Estado de Derecho han empeorado en el 40% de los países de la región. Entonces, el Acuerdo de Escazú viene precisamente a tratar de ayudar a que haya una cultura de diálogo, una cultura donde las decisiones que nos afectan y que afectan el entorno y la base natural de nuestro desarrollo sean tomadas en forma participativa y con conocimiento de causa. El objetivo final del acuerdo, por supuesto, es que las generaciones presentes y futuras sea garantizado su derecho a vivir en un medio ambiente sano y también al desarrollo sostenible, es decir, se busca ese equilibrio entre protección del ambiente, desarrollo económico e inclusión social. Y 2 minutitos para centrarme en algunos de los aspectos que creo que el contenido del acuerdo pueden ayudar a las cosas que nos estábamos discutiendo. Uno tiene que ver con precisamente el artículo 8, relacionado con el acceso a la justicia, porque ahí lo que se busca es que en el pilar de justicia haya órganos con acceso a conocimientos especializados. La materia ambiental es compleja y, por tanto, el sector judicial debe tener conocimientos especializados para poder canalizar esos posibles conflictos que se judicialicen. Pero también que haya procedimientos efectivos, oportunos y sin costos prohibitivos. Y eso es esencial, sobre todo para las comunidades locales. Otro de los elementos que persigue el acuerdo es que haya legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente, obviamente de conformidad con la legislación nacional, y eso va a permitir, por supuesto, una mayor protección del medio ambiente. De otra manera, creo que el peso del Acuerdo de Escazú en facilitar la provisión de pruebas para el daño ambiental o medidas cautelares o provisionales y mecanismos de resarcimiento son elementos centrales claves dentro del acceso a la justicia, pero que pueden ayudar a todos los actores involucrados a resolver esos problemas. También, por cierto, hace un énfasis en los mecanismos alternativos de solución de controversias, porque precisamente lo que se busca es esa cultura del diálogo y prevenir por cierto, que haya judicialización de los conflictos y se resuelvan ex ante en manera preventiva. Así que terminaría solo añadiendo que respecto de los defensores ambientales, el Acuerdo de Escazú tiene una triple aproximación. Una es facilitar un entorno seguro y propicio para sus actividades, y eso es un tema estructural, sistémico a nivel de países y de la región, y después un enfoque preventivo donde se prevenga los ataques, las intimidaciones y haya una mayor protección, pero por supuesto tiene que haber también medidas de respuesta que acaben precisamente con ese tema de la impunidad. Con eso lo dejaría por ahora para las preguntas. Muchas gracias, Anabela. Muchas gracias, Carlos. En 2011, los principios rectores buscaban responder, por un lado, a la necesidad de reiterar las obligaciones y responsabilidades de los estados y las empresas con relación a la intersección entre los derechos humanos y las actividades empresariales. Y por otro, contribuir a poner en marcha el apoyo de diversos actores para la implementación de la Agenda de Empresas y Derechos Humanos. Y algo se ha avanzado en estos 10 años, ciertamente. Cada vez se puede decir que hay más empresas que se preocupan por actuar o por lo menos por mostrar que actúan con la debida diligencia en materia de derechos humanos. Y los estados ya no pueden decir que no saben cuáles son sus deberes en esa materia. Sin embargo, lo que hay hasta ahora no es suficiente. En la práctica, hechos como los que ya se han narrado aquí, incluso el que no todos los países del continente hayan firmado ni ratificado el Acuerdo de Escazú, nos dice que hace falta hacer algo más. Entonces yo quisiera que ustedes, ahora quisiera invitar a las 4 personas que están aquí
en este panel y que nos cuenten qué hace falta para que los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos no se queden en puras buenas intenciones registradas en el papel. ¿Qué más hace falta para los próximos años? Y yo saldré de escena para que se queden las 4 personas que están aquí invitadas. Ah, perfecto. Gracias. ¿Quién desea partir? Veo en el chat que dice que primero María, luego Carolina, luego Carlos y cierro yo. Sí, entonces, yo. Sí, yo pues pienso, o sea, de que qué es lo que se necesita o qué hace falta, ¿verdad? Es de que realmente pues a un principio yo pienso que se debió consultar, ¿verdad? De hacer estos proyectos o hacer como un estudio pues para ver realmente en qué iba a afectar o cuáles iban a ser los impactos que iban a afectar a los territorios, al territorio especialmente, pero es algo que no se hizo, aunque se ha hecho una consulta de buena fe que también ha sido vulnerada, pues que no se respetó. Entonces, yo pienso que en este caso, lo que nosotros como territorio, como comunidades afectadas, siempre decimos que no queremos estos proyectos en la comunidad. En mi caso, yo no podría decir, bueno, que se haga esto, porque realmente sería muy difícil, porque durante este trabajo que se ha hecho en la microrregión, pues han habido asesinatos de compañeros defensores. Entonces, esto, recobrar una vida es imposible. Entonces, siempre decimos no más proyectos en nuestro territorio. Queremos que nos dejen vivir en paz. Siempre queremos eso. Y nosotros ya no queremos proyectos. Entonces, no podemos decir que hagan una consulta nuevamente. ¿Cómo? Si no nos van a devolver la vida de nuestros compañeros que han sido asesinados, las criminalizaciones, aunque pues se han puesto también quejas ante los bancos financistas, que aún no se tiene una respuesta concreta, una respuesta oficial. Entonces nosotras todavía seguimos en espera de estas respuestas. Entonces realmente en la microrregión pues es una situación bastante difícil que nosotros a diario vivimos. Entonces no podemos decir, bueno, que se haga tal cosa, o tal vez cosas que se debieron hacer antes, pero ya después ya es demasiado tarde, pues me repito, por los asesinatos que han habido en nuestras comunidades. Muchas gracias, María. Me parece, de todo lo que tú has planteado, quiero resaltar un par de asuntos. Uno es esto que ante las pérdidas tan grandes, ante lo irreparable de la vida, no se puede simplemente decir, ahora vamos a hacer una consulta cuando no se cumplió con hacerla al inicio. Entonces, Carolina, tú quisieras comentar un poco sobre esto, porque estamos hablando de qué se puede hacer más para que estas cosas no sigan pasando. Gracias, Anabela, y gracias, María Bautista, por ese testimonio. Creo que ese testimonio lo dice todo en términos de que hay que hablar con las comunidades que van a ser directamente e indirectamente afectadas por un proyecto y cualquier tipo de proyecto, y eso yo lo digo desde nuestra perspectiva del trabajo que hacemos desde nuestra organización, que constantemente estamos monitoreando proyectos de bancos multilaterales en territorios de la región. Vemos, de vuelta, como decía antes, que esto es algo muy común, recurrente y hasta un patrón. O sea, la incapacidad, ya sea de gobiernos que toman créditos para hacer proyectos y la incapacidad de empresas privadas que toman préstamos para hacer proyectos en la región, ya sea de infraestructura, de educación, de salud, del sector que sea, de hacer consultas que sean significativas,
efectivas, que tengan retroalimentación, así que esas consultas efectivamente sirvan para tomar la perspectiva de las personas que van a ser afectadas, incluirlas en el proyecto o incluso usar esas consultas para parar un proyecto si es rechazado por las comunidades. Creo que eso es un aprendizaje que por lo menos desde el lado de los bancos multilaterales no se ha incorporado y no, si bien tienen salvaguardas sociales y ambientales de involucramiento de las partes interesadas de divulgación de la información, creo que todavía no se implementan de manera efectiva o todavía no han logrado darle la vuelta para efectivamente considerar la voz de las comunidades afectadas en el diseño, ¿sí? En primer lugar, y luego en la implementación de los proyectos. Y creo que el testimonio de María Bautista no puede ser más ilustrativo de lo que sucede y algo que es un patrón y se repite de manera casi sistemática. Creo que muchas empresas también usan el hecho de ser financiadas por multilaterales para hacer una especie de whitewashing de sus logos, etcétera, y en realidad no aplican nada de lo que dicen. Y eso también es otro gran desafío. Hay mucho de empresas saliendo a decir, tenemos un nuevo plan de sostenibilidad social y ambiental, etcétera, etcétera, publicándolo en sus páginas web, y después vemos los proyectos y todavía se quedan muy cortos. O sea, en pocas palabras diría, el principal desafío es implementación, implementación, implementación. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Carlos, ¿tú qué nos puedes decir sobre esto? ¿Cómo logramos que por fin se concreticen estos compromisos? Sí. Me voy a tomar de algunas palabras tanto de María y Carolina. De hecho, implementación es una palabra clave. De hecho, el acuerdo de Escazú, el objetivo dice implementar, no dice otra cosa, dice implementar, porque a veces tenemos marcos normativos desarrollados, pero no se están cumpliendo. Creo que lo primero que hay que decir es que no todo vale y hay restricciones fundamentales a los derechos humanos y en eso hay que ser tajante. María ha mencionado un ejemplo. Eso, acabar contra la impunidad. No puede ser que América Latina sea la región más peligrosa del planeta para los defensores ambientales y que haya proyectos que se realicen sobre la base de asesinatos. Eso hay que acabarlo en forma tajante. A partir de ahí hay que tener claro que debemos conciliar el desarrollo económico con la protección ambiental y la inclusión social y que en muchos proyectos, por cierto, particularmente en el tema de agua, va a haber que desarrollar proyectos porque por el cambio climático la región realmente se va a desertificar más, va a haber aumentos de temperatura, reducción de precipitaciones y entonces va a haber necesidad de hacer inversiones en los temas hídricos y por tanto ahí la relación temprana, de hecho el acuerdo de Escazú cuando habla en los articulados de evaluación de impacto ambiental habla de un relacionamiento temprano cuando las opciones estén abiertas, de tal manera que las comunidades se integren en la discusión y en el diseño desde el inicio y permitan mejorar los proyectos y que todos logren sacar un mejor proyecto para todos. Eso es un elemento central. Y la construcción de confianzas. Es difícil reconstruir las confianzas, hay que hacer un gran esfuerzo, sobre todo cuando ya están rotas en muchas partes de la región, pero realmente necesitamos que eso se reconstruya, que se fortalezca el Estado de Derecho, se hagan cumplir las legislaciones y creo que Carolina también ha mencionado una cosa importante que tiene que ver con el greenwashing. Es importante también desde el punto de vista de los consumidores, de los usuarios, que haya mucho acceso a la información y mucha transparencia para que podamos identificar aquellos sectores, que los hay muchos, privados, que hacen las cosas bien y quieren hacerla y los premiemos con nuestras decisiones y que castiguemos a aquellos otros que no lo hacen bien. Y dentro del sector privado, creo que es importante que entre ellos mismos se empiecen a diferenciar claramente y ellos mismos sean tajantes con aquellos que no cumplen con esos estándares, con esas debidas diligencias y con esas salvaguardas. Así que creo que todos podemos contribuir a que esto cambie. Muy bien, vamos a dar ahora a Yanira Cortés, estamos cerrando, ya llegamos al tiempo límite. Adelante, Yanira. Bueno, Anabela, yo creo que lo que falta es un compromiso con la vida, es un compromiso con el respeto a la naturaleza.
porque yo he estado con varias empresas preguntando sobre la aplicación de estos principios rectores y los conocen, pero cuando voy al territorio, y últimamente he estado en el territorio, veo graves violaciones. Es decir, aquí a la empresa no le importa represar un río y que río abajo la gente no tenga agua. Aquí la empresa, eso es lo de menos. Entonces yo lo que creo que falta es ese compromiso y falta también por parte de las mismas organizaciones, las mismas comunidades, una exigencia de esos compromisos, una exigencia desde el Estado, porque el Estado está faltando a su control y el Estado está ahora metido en otros temas, pero no está metido en los temas que tienen que ver, repito, con la vida, con reconocer de que si no respetamos a la naturaleza no hay formas económicas posibles, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que hace falta, ese compromiso, ese trabajo en conjunto, pero también el bajar, ¿verdad? Esas intenciones que en el centro siempre se coloca lo económico y se deja a un lado a la persona humana y se deja a un lado a la naturaleza. Y ese trabajo es el que debemos de estar haciendo nosotras en el territorio. Entonces cerramos aquí. Muchísimas gracias, Carolina, María, Carlos, Yanira. Yo me quedo con estas palabras que ustedes han dicho: compromiso, exigencia, implementación. Si queremos un diálogo efectivo para realmente tener una gobernanza hídrica con respeto de los derechos humanos, necesitamos estos elementos y muchos más que ustedes han mencionado. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Hasta pronto.